Hola, buenos días. Quiero saludar a todos los que se están conectando, quienes están mirando esta transmisión. Aprovecho de saludar también de manera muy especial a mi hija Alicia, que este lunes va a estar de cumpleaños y le mando un abrazo y un besito con mucho cariño. Bien, ustedes ya me conocen, tal vez algunos. Mi nombre es Emanuel. Soy el aprendiz de Iglesia Puente y en esta oportunidad tengo el agrado, ¿no es cierto?, de poder compartir la palabra de Dios, esta reflexión con ustedes. Em, Quiero entonces que vayamos a la lectura de hoy día. Hoy día nos toca Santiago, capítulo 3, verso 1 hasta el 12. ¿Ya? Así que la voy a leer contigo, si tienes Biblia, si no, presta mucha atención para que puedas seguir la lectura, escucharla, mejor dicho. Dice así: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Bien, esta es la palabra de Dios. Y me gustaría que antes de comenzar esta reflexión pudiéramos orar. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu palabra. Gracias porque el solo hecho de leerla ya nos sentimos desafiados por ella. Ya nos ha llegado un mensaje potente de parte tuya, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta reflexión, que baje nuestras barreras, que tomes dominio, Señor, y que podamos tener oídos sensibles a ti, a lo que tú quieres eh, hablarnos, Señor, a medida que profundicemos más en tu palabra, que ya ha sido leída, Señor. Baja, Señor, cualquier barrera, cualquier distracción que haya a nuestro alrededor y ayúdanos a concentrarnos en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien. Me imagino que habrás podido notar que una de las cosas que más se han desarrollado producto de la pandemia es la comunicación a distancia. De hecho, si hoy día estás mirando eh, este, esta reflexión, estás usando algún tipo de tecnología que te ayuda a comunicarte a la distancia. Y es que casi nadie ha podido permanecer en cuarentena sin sentir la necesidad de hablar con otros. ¿Y por qué será que como seres humanos necesitamos comunicarnos?
Quizá la respuesta está en un hallazgo que se hizo el año 2001. Déjame contarte una noticia que salió ese año, el 2001. Un grupo de científicos británicos y alemanes descubrieron que en nuestro ADN se encuentra un elemento exclusivo de los seres humanos. Se trata del gen del habla, así le llamaron, el gen del habla. Y ningún otro ser sobre la faz de la Tierra tiene este gen. Dios, entonces, que es nuestro creador, ha dispuesto que tengamos esta capacidad únicamente humana. Sin embargo, el apóstol Santiago quiere que nos detengamos un momento a considerar la comunicación como algo más allá que un acto natural de hablar solamente. Santiago quiere que nos detengamos a observar el uso de nuestra lengua como un indicador de nuestro estado espiritual, que debemos considerar para vivir de acuerdo a la fe que salva. Y al respecto, el apóstol nos va a enseñar tres cosas esta mañana. Primero vamos a ver una advertencia sobre el uso de la lengua, los efectos de una lengua desenfrenada y dónde está el verdadero problema, el problema de la fuente de origen. ¿Bien? Veamos entonces de qué se trata esta advertencia. Como vimos la semana pasada, Santiago venía exhortando para que nuestra fe y obras actuaran conjuntamente. ¿Te acuerdas? Y decía que esto era el indicador de una fe viva, una fe que salva. Hoy veremos que esa fe que salva y que actúa conjuntamente con nuestras obras también se relaciona con el uso de nuestra lengua. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya para aclarar algo. Si bien Santiago habla de la lengua, ¿cierto? Esto es porque en su contexto histórico la manera de comunicarse era principalmente hablada, ¿ya? Principalmente la gente se comunicaba hablando. Eran muy pocos los que sabían escribir, tal vez. La mayoría lo hacía hablando. Por eso que Santiago va a mencionar mucho la lengua, ¿ya? Pero su enseñanza es perfectamente aplicable a las maneras de comunicación que hoy tenemos en el siglo XXI. Mensaje de texto, redes sociales, incluso la lengua de señas, si fuera el caso de alguien con dificultades del habla. Lo que quiero que tengas muy claro que cuando veamos la lengua o leamos uso de la lengua en la Biblia, no pensemos que solo se aplica a cuando estamos hablando, ¿ya? Sino que se aplica a toda forma de comunicación. Bien, entonces aclarado eso, cerramos el paréntesis y continuamos. Lo primero que Santiago quiere que consideremos es cuán importante es para Dios el uso de la lengua, especialmente cuando pretendemos ser maestros. Mira el verso 1, dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Santiago nos presenta la escena de un juicio donde Dios es el juez que juzgará con mayor severidad a los que pretenden ser maestros. Atención con esto. Al decir maestros, Santiago no solo se refiere a maestros oficiales de la iglesia, como podrían ser pastores, predicadores, maestros de escuela dominical, sino que en el uso de la lengua está enseñando algo que nos incluye a todos. ¿Ya? Fíjate en una parte o versos anteriores de su carta. De hecho, lo leímos. Capítulo 1, verso 19. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Te das cuenta? Todos. Capítulo 1, verso 26, un poquito más adelante, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua,
se engaña a sí mismo. Su religión no sirve para nada. Entonces vemos que todos debemos estar listos para controlarnos al escuchar, hablar y sobre todo ser lentos para enojarse. Esta enseñanza no es exclusiva entonces para maestros oficiales de la iglesia. Bien, entonces Santiago nos va a decir cuál es el estándar para juzgar a los que pretenden ser maestros. Y está en el verso siguiente, capítulo 3, verso 2. Todos fallamos mucho, dice. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago es humilde en reconocer que todos fallamos mucho, incluyéndose a él mismo en eso. ¿Y en qué fallamos mucho? Para responder a eso, Santiago nos presenta el estándar de Dios en el uso de la lengua y dice que alguien sería considerado una persona perfecta. ¿Te fijaste qué capacidad tiene? ¿Cómo sería esa persona perfecta en el estándar de Dios? Al final del verso 2 dice que es capaz también de controlar todo su cuerpo. Esa palabra, también, que aparece ahí, nos dice que además de controlar todo su cuerpo, tiene la capacidad para controlar otra cosa, es decir, la lengua, que es de donde viene lo que dice. ¿Cierto? Dice, alguien que nunca falla en lo que dice es capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Si vamos siguiendo la enseñanza de Santiago, vamos a ver que Santiago nos está diciendo que así como las obras deben ir en conjunto con la fe que creemos, capítulo 2, ¿se acuerdan? Nuestra lengua también debe ir conjuntamente con la fe que creemos. Pero el problema es que fallamos mucho. Fallamos, podemos entenderlo aquí como que pecamos mucho. Porque no controlamos nuestra lengua, procurando que hable de acuerdo a la fe que creemos. Santiago nos advierte que el oficio de maestro es juzgado severamente por Dios. Y lo dice con toda seguridad porque el mismo Jesús también enseñó sobre esto. Mira, te voy a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 38 al 40. ¿Ya? Esto son palabras de Jesús, dice, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo, dice Jesús. Maestros de la ley, vestirse ostentosamente como personas ricas, ¿ya? Ropa ostentosa, les gusta estar en los primeros asientos siempre, buscar honor, recibir honor en los banquetes, impresionar a los demás. Dice Jesús, estos recibirán peor castigo, peor castigo. Ahí está, van a ser juzgados con mayor severidad. Lo mismo que está diciendo Santiago. ¿Y quiénes son los que pretenden ser maestros en nuestros días? Alguien que pretende ser maestro, por lo general, es una persona que siempre está lista para dar su opinión acerca de cualquier cosa. Quien pretende ser maestro tiene una necesidad de mostrar a otros lo sabio o inteligente que es. Y por lo general suponen que ellos tienen la razón y los demás están equivocados. Entonces piensan que tienen que corregir a los demás y enseñarles con su sabiduría de maestro. ¿Puedes identificar este tipo de persona? O tal vez tú te sientes identificado. Sería bueno que meditemos en eso. Pero ¿por qué es tan grave este asunto?
No olvidemos que Santiago viene enseñando en el capítulo 2 sobre una fe que salva, cuya evidencia es que fe y obras actúan conjuntamente, ¿cierto? Lo dice tal cual en el verso 22. En el caso de la lengua es lo mismo. Su uso es evidencia de la fe que se cree. Y la lengua de los que pretenden ser maestros niega el evangelio de nuestra fe. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de los que están unidos a Cristo. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Eso está en Filipenses capítulo 2, verso 3. El que pretende ser maestro movido por el egoísmo o vanidad, usa su lengua, pero considerándose él como superior a los demás, y no al revés como debería ser, de acuerdo al Evangelio. ¿Te has visto a ti mismo con esa actitud, pretendiendo ser maestro, quizá en este tiempo de cuarentena o de antes, pretendiendo ser maestro con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos tal vez, quizá con tus hermanos, con amigos o incluso con tus padres? Yo sí me he visto así, muchas veces. Y parece que la lengua se manda sola. Hay que opinar, hay que demostrar sabiduría o inteligencia y corregir a los demás. El problema es que cuando pretendemos ser maestros, no estamos listos para escuchar y somos rápidos para hablar y para enojarnos y no ponemos freno a nuestra lengua, que es todo lo contrario a lo que Santiago venía diciendo. Que Dios nos transforme entonces. ¿Bien? Esa era la advertencia que Santiago nos presenta en primer lugar. Y luego nos va a hablar acerca de los efectos de una lengua desenfrenada. Y para esto quiero hacerte una pregunta. ¿Te imaginas que te invitaran a dar un paseo a caballo por el campo, pero tu caballo no tiene estribos? ¿Te subirías igual? ¿O que te regalen un pasaje a un crucero que está esperando en el puerto para salir al mar? Pero antes de subir, te advierten que no tiene timón y no tiene ningún mecanismo o modo de controlar tu dirección. El crucero sale en cualquier dirección sin desviarse. ¿Te subirías igual? Lo más probable es que racionalmente pienses que andar en caballo sin estribos o embarcarte en un crucero sin control de su dirección puede ser algo peligroso y podrías terminar muy mal. Lo mismo nos quiere advertir Santiago con su ilustración de los caballos y los barcos en el verso 3 y 4, para enseñarnos los efectos que tiene una lengua desenfrenada o sin freno. Mira, ¿te fijaste en la comparación del timón con la lengua? En los versos 4 y 5. Dice, fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Al decir así también, con esa palabra, la lengua es un miembro pequeño. Santiago nos quiere decir que como el timón es pequeño y está ahí para gobernar todo el barco, nuestra manera de hablar también puede controlar y dirigir nuestras vidas enteras. De hecho, lo que sigue explicando en el verso 6, dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¿Te das cuenta? Cuando Santiago dice que nuestra manera de hablar o la lengua también puede controlar y dirigir nuestras vidas enteras,
es porque la lengua va a demostrar qué es aquello que la enciende. Y en el caso de una lengua desenfrenada que habla sin cuidado, es evidente que está encendida por el infierno. Ahí lo dice en el verso 6. Una lengua encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es como el pequeño timón del barco que lleva a toda la embarcación directa a la muerte, sin que nadie la detenga. ¿Te parece muy duro lo que dice Santiago? Pero no es más duro que lo que Jesús mismo enseñó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22, Jesús dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Te das cuenta lo serio que es este tema para Dios? Luego, en los versos siguientes, Santiago presenta un diagnóstico realmente impactante. Versos 7 y 8 dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Te fijaste quién puede domar la lengua? Nadie. Es como si todo el mundo viniese por naturaleza con una discapacidad en el uso espiritual de su lengua. Santiago nos advierte que no podemos esperar que, así como se ha domado toda clase de animales, la lengua también sea domada producto de las capacidades humanas. Por el pecado, el ser humano está naturalmente discapacitado para domar espiritualmente su lengua. Y cuando la dejamos hablar asumiendo el poder y control de nuestras vidas, la dirección final a donde nos dirige es la muerte eterna. Por ello Santiago la llama mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Actualmente vivimos en una cultura que ha romantizado el uso desenfrenado de la lengua. Hablar sin cuidado, decir lo que pensamos sin importar los demás, son vistos como románticas señales de libertad, de ser auténticos con uno mismo. Pero Santiago nos enseña que en el reino de Dios las cosas se ven diferentes. Alguien que habla sin cuidado, que dice lo que piensa sin importarle los demás, más que libre, se encuentra dominado por el infierno. Una auténtica libertad debería capacitarnos para poner freno a nuestra lengua. No permitirle que asuma el poder sobre nuestro cuerpo, ni tampoco sobre nuestra vida entera, hasta dejarnos sujetos al fuego del infierno. Quizá lo más difícil sea asumir que por naturaleza el pecado nos ha discapacitado para domar nuestra lengua. Esto debería llevarnos a tener una actitud de alerta antes de usar nuestra lengua. Desconfiar de lo que es capaz de hacer si no le ponemos freno. Como dice un antiguo predicador, Matthew Henry, nadie puede domar la lengua sin la asistencia y la gracia de Dios. Entonces, como cristianos deberíamos pedir la asistencia y la gracia de Dios para que su sabiduría dirija nuestra lengua. No sé si te ha tocado hablar con gente que su lenguaje está marcado por una actitud o siempre está hablando temas recurrentes, temas frecuentes. Y eso puede hablar de qué es lo que está encendiendo su lengua. ¿Hacia dónde va su vida?
Por ejemplo, una vida dispuesta a la enemistad tiende a un lenguaje conflictivo y a buscar los desacuerdos para ganar su posición. Una vida dispuesta a la lujuria tiende a un lenguaje sexualizado y busca encender pasiones desordenadas en él y en los demás. Una vida dispuesta al egoísmo tiende a un lenguaje centrado en sí mismo y busca hacer alarde de lo que hace. ¿Y cuáles son tus actitudes o temas frecuentes a la hora de hablar? Piensa en las maneras en que tu forma de hablar controla y dirige tu vida entera, demostrando así qué es aquello que enciende tu lengua. ¿De qué forma tu manera de hablar te somete al dominio del infierno y hace daño a tu prójimo? Si pudieras visualizar hacia dónde se dirige tu vida gobernada por tu lengua, ¿cómo ves ese destino? ¿Se parece a un puerto seguro o más bien un roquerío donde el barco va directo a la muerte? Que el Espíritu de Dios tome dominio entonces de nuestra lengua. Muy bien. Entonces hemos visto la advertencia, hemos visto los efectos de una lengua desenfrenada y finalmente Santiago quiere llevarnos al problema central. ¿Dónde se origina todo en este asunto de la lengua? El problema de la fuente de origen. Y lo hace haciendo evidente una contradicción. Fíjate los versos 9 y 10. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Te fijaste cuál es el conflicto de fe que evidenciamos en el uso de la lengua? En estos versos Santiago nos muestra lo que creemos por medio de la fe. Creemos que Dios es nuestro Señor y Padre, ¿cierto? Lo menciona ahí en el verso 9. Eso es algo que creemos por fe. Y también creemos que las personas fueron creadas a imagen de ese mismo Dios, que es nuestro Padre. Verso 9. Sin embargo, lo que dice nuestra lengua, lo que hace nuestra lengua, es maldecir a las personas. ¿Te das cuenta del conflicto? Verso siguiente, parece ser que Santiago nos está dando la sentencia de Dios ante esta contradicción. Dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Esto no debe ser así. Una de dos. O lo que esa persona cree no lo cree realmente y por tanto su fe es falsa, o sea, no cree realmente que Dios es el creador de las personas y además ese mismo Dios es su Padre, no lo cree realmente y por tanto su fe es falsa y se engaña a sí mismo. O realmente lo cree, pero se atreve a insultar a Dios, maldiciendo a las personas que son su creación, a su imagen. ¿Te das cuenta? Por ambos lados, la contradicción de una lengua que bendice y que maldice acarrea una condenación que merece el infierno. Pero ¿dónde está el problema realmente? Y aquí Santiago va a usar otra ilustración para respondernos dónde está el núcleo del problema. Versos 11 y 12. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Si te fijaste, Santiago hace referencia al sabor del agua y a los frutos de un árbol. En ambos casos nos dice que es imposible que salga algo de una naturaleza distinta a la fuente de origen que lo produce. Es imposible. Y así también ocurre con la lengua. Aquella que está dispuesta a maldecir
o a bendecir, nos presenta un sabor o fruto propio de la fuente de origen que las produce. Pero ¿cuál es la fuente de origen de las palabras? Santiago, como un buen discípulo de Jesús, está recordando lo que el mismo Maestro enseñó. Voy a leer lo que dice Mateo 12, verso 33 al 37. Palabras de Jesús dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Te das cuenta cuál es el verdadero problema que evidencia el uso de la lengua? La lengua es un indicador espiritual de lo que abunda en el corazón del ser humano. Las palabras de maldición o violencia en contra de otros son una muestra de alguien que está dominado por el infierno en lo profundo de su corazón. Y alguien así no posee una fe que salva. Sus palabras serán usadas como evidencia en el día del juicio para condenarle al infierno, de donde siempre estuvo dominado. Esto es más que no decir garabatos porque somos cristianos. Santiago nos quiere mostrar el vínculo espiritual que hay entre Dios y nuestro prójimo cuando usamos la lengua, o cualquiera de las formas de comunicación que hoy tenemos. Nuestra lengua también está llamada a cumplir la ley suprema de la Escritura, como nos recordaba Santiago en el capítulo 2, verso 8, el ama a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Dios en que creemos nos da esta ley, y pecamos en su contra cuando maldecimos a los demás a través de nuestras palabras. Si te da lo mismo que tu lengua, lo que tu lengua es capaz de hacer al dejarla hablar sin ponerle freno, eso es una evidencia de que tu relación con Dios y su ley también te da lo mismo. Y esa actitud rebelde demuestra que quien te domina es el mismo infierno. Esa es la fuente que abunda en tu corazón. Tus palabras serán usadas como evidencia en el día del juicio para condenarte. Si acaso crees en Dios, pero hablas de forma dura, sin cuidado o arrogante con los demás, este es el tiempo en que Dios te está llamando al arrepentimiento, pero un arrepentimiento de corazón. Hoy tu lengua puede clamar al Señor y pedirle perdón. Pero esa misma fe debe hacer que enfrentes el problema y uses tu lengua para bendecir a otros esta semana. Habla con aquellos que has maldecido, aquellos con los que has usado palabras violentas, y pídeles perdón también a ellos. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago nos ha dejado claro que una lengua encendida por el infierno maldice a otros. Pero ¿cómo se reconoce la lengua de un corazón donde abunda el tesoro del Evangelio? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Si el tesoro del Evangelio abunda en nuestro corazón, entenderemos el uso de la lengua, guiado por la asistencia y la gracia de Dios, como un ministerio al servicio de otro. La pregunta que nos haremos es:
si lo que diré contribuye a la necesaria edificación o será de bendición para quienes me escuchan? Quizás eso deberíamos estar meditándolo siempre. Tanto Santiago como los demás apóstoles tienen en mente al mismo Maestro, el gran Maestro Jesús. Fíjate lo que dice otro apóstol, Pedro, acerca de Jesús. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 23 y 24. Jesús es la persona perfecta, aquel que nunca falla en lo que dice, capaz también de controlar todo su cuerpo, como describió Santiago en el verso 2. Jesús, siendo maestro, nos enseñó el uso de su lengua para bendecirnos. Como dijo Pedro, cuando lo insultaban o cuando lo maldecían, puso freno a su lengua y no respondió de la misma manera. Más bien, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. En el freno de su lengua y en su intercesión por los pecadores, recibimos la bendición de Jesús en el uso de su lengua. El que pretende ser maestro se mueve en terreno peligroso. Si acaso no va de acuerdo a la fe en el maestro que estuvo dispuesto a poner freno a su lengua y abrirla solo para interceder por nosotros. No es que enseñar a otros sea algo malo, sino que en el uso que le damos a nuestra lengua evidenciará cuál es la motivación por la que queremos enseñar a otros. Y también si hemos recibido o rechazado la enseñanza del verdadero maestro, que sirvió a nuestra salvación con su lengua y con todo su cuerpo en la cruz. No se trata de cambiar tu vocabulario simplemente, o no decir garabatos para hablar como cristiano. El problema de la fuente de origen apunta al corazón del ser humano. De lo que abunda en él, habla la boca. Se trata de recibir lo que Jesús dio para llenar el corazón. Cuando Jesús se transforma en tu fuente de origen, de donde salen las palabras de tu boca, entonces su espíritu producirá los frutos o sabores de un nuevo corazón, donde Cristo es el tesoro que abunda. ¿Qué comunican tus palabras? ¿Cuál es el mensaje que los demás reciben de ti? ¿De qué está llena tu fuente espiritual? Tus pensamientos, sentimientos, motivaciones. Todo esto es un indicador de tu estado espiritual. Quizá tus palabras son duras, tienden a ser conflictivas o agresivas. Al preguntarle a otros cuál es el mensaje que reciben de ti, posiblemente eres conocido o conocida como alguien de temer. El mensaje que comunicas puede ser que estés dañando a otros, maldiciendo más que bendiciendo. Santiago quiere que consideres el origen de todo esto, la fuente espiritual de tu corazón, a donde Cristo ha venido para ser el tesoro que abunde para bendición tuya y el de tu prójimo. Oremos. Señor, queremos darte tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía, nos inquieta, nos examina, Señor, en algo que tal vez damos o hemos visto tan superficialmente como son nuestras palabras, nuestra manera de hablar, Señor. Padre, te damos gracias porque a través de tus palabras, Señor, podemos examinarnos,
y ver cómo está nuestro estado espiritual. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos sido inconsecuentes con la fe que creemos. Y te pedimos, Señor, que Cristo venga en este día a llenar nuestro corazón, a ser el gran tesoro que abunde en nuestro corazón, para que nuestra boca sea usada de acuerdo a nuestra fe en bendición para otros, Señor. Transfórmanos tú, Padre, desde el corazón, desde el interior. Quiero pedirte de manera especial por todos aquellos que pueden estar escuchando, que tal vez han tenido vidas dominadas por el infierno, que han hecho mucho daño con sus palabras, con su lengua, Señor. Quiero pedirte, Señor, para que tú vengas en esta mañana y transformes sus corazones, Señor, y puedas darle una nueva fuente de donde se originen sus palabras, una nueva fuente llena de la presencia de Cristo. Transfórmanos, Señor, llena nuestras vidas con tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, quiero dar las gracias a todas las personas que se han conectado, que domingo a domingo estamos uniéndonos en este espacio para seguir siendo iglesia, pese a la distancia, pese a los tiempos que estamos viviendo. Dar gracias a Dios principalmente, porque hace posible justamente estas conexiones y que podamos mantenernos a través de estas redes. Quiero animarte a que sigamos conectados durante la semana. Las comunidades misionales, no nos olvidemos, todas las comunidades que están funcionando, para que tengamos ese encuentro también de poder vernos cara a cara y disfrutar ese tiempo juntos. Y también me gustaría dejarlos invitados a que estemos orando, ¿sí? Orando por la comunidad, por nuestro país, por todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, para que nuestra fe se mantenga firme y sigamos confiando en el Dios soberano que sabe lo que hace. Bien, mis queridos, les mando un abrazo a la distancia a todos los hermanos que están ahí conectados, y espero en Dios que después que todo esto pase podamos abrazarnos y darnos todo el cariño que tenemos guardado hasta ahora para ese momento. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao.